Saludos. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% del tejido empresarial dominicano, aportando casi el 40% del Producto Interno Bruto y el 54% de los empleos. Y en el caso del sector industrial, representan un 91% de las empresas. A pesar de su importancia para la economía, este sector enfrenta importantes desafíos. Las MIPYMES tienen la misma carga impositiva que las empresas grandes y tienen, como en todo el país, costos adicionales que afectan su crecimiento y competitividad, como aquellos generados por la ineficiencia del sector eléctrico, la inseguridad jurídica y la falta de institucionalidad. La tercera parte de estas empresas tienen un alto índice de mortalidad, es decir, no sobreviven más allá de los 4 años debido a la vulnerabilidad con que operan. Esta vulnerabilidad está referida a la alta concentración de los mercados que no la dejan avanzar, a la falta de acceso a los financiamientos y a la escasa formación técnico-profesional de sus miembros, además de los costos con que operan en un ambiente hostil para los negocios. Un nuevo modelo de desarrollo productivo requiere la implementación de políticas públicas orientadas al fomento y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Si queremos tener una economía sostenible en el tiempo y en capacidad de competir en los mercados internacionales y además en capacidad de crear los empleos que nos generen la suficiente movilidad social que nuestro país necesita. El 98% del tejido empresarial dominicano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, que emplean el 70% de la población ocupada en el país. En la economía dominicana, como ocurre en otros países de la región, las MIPYMES constituyen un sector primordial, no solo por su peso en el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, y los ingresos y empleos que generan, sino también por el potencial que tienen para dinamizar la economía. Con cerca de 1.4 millones de unidades productivas, las MIPYMES generan más de 2.700.000 empleos y aportan el 38.6% del PIB. Del total de microempresas constituidas, 742.403 tienen local fijo, 393.107 son móviles, representadas por vendedores, ambulantes, transportistas y prestadores de servicio a domicilio. 217.666 son microunidades agrícolas y tan solo 8.039 conforman las minas y pesca. Se considera microempresa a la que tiene entre 1 y 10 empleados y factura hasta 6 millones de pesos al año. Una pequeña empresa tiene entre 11 y 50 empleados, con ventas anuales de hasta 50 millones de pesos. A su vez, una empresa mediana tiene entre 51 y 150 empleados y factura hasta 150 millones de pesos en un año. La crisis financiera del año 2003 y la de zonas francas incrementaron el número de desocupados, lo que llevó a un aumento de los emprendimientos. El 56.4% de las empresas con más de 10 años de antigüedad son de propiedad masculina y presentan mayor nivel de formalización que aquellas más jóvenes. En contraste, el 60% de las microempresas más jóvenes son principalmente propiedad de mujeres. Esta diferencia es evidencia de que las mujeres están emprendiendo nuevas microempresas en la última década, siendo estas las propietarias del 56% de las empresas con local fijo. Aunque ahora las mujeres emprendan más, sus MIPYMES registran menores beneficios que las de propiedad masculina. Las empresas de los hombres generan en promedio 773.491 pesos de beneficios mensualmente. En las pymes que son propiedad de mujeres, este valor se reduce a 549.059 pesos. Sin embargo, son las empresas de propiedad conjunta de hombres y mujeres las que registran mayores niveles de rentabilidad, con un beneficio promedio mensual de 831.695 pesos. En cuanto al acceso al crédito, la banca múltiple otorgó préstamos por 21.762 millones de pesos a microempresas en diciembre del año 2017.
Ahora bien, llama la atención que mientras el crédito total otorgado por la banca múltiple al sector privado habrá crecido en un 9.9% durante el 2017, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, este mismo crédito a las microempresas ha disminuido en un 10.1%. Este crédito a las microempresas tan solo representa un 2.2% de las facilidades totales otorgadas al sector privado, evidenciando el enorme reto del acceso al crédito formal para estas empresas. Mientras, Banca Solidaria otorgó préstamos por un monto de 5.3 millones en todo el año 2017. Estos recursos desembolsados por Banca Solidaria beneficiaron a 108.204 micros y pequeños empresarios en todo el territorio nacional. Aunque hay avances en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy tienen mayores facilidades para el acceso al crédito y la formalización, las MIPYMES dominicanas tienen grandes retos financieros y de competitividad para revertir la alta mortalidad, pues se estima que entre el 70 y el 80% de los nuevos emprendimientos no sobrevive al 5º año de creación. Estos son los paneles que hacen mayor ilusión cuando se habla de temas de los cuales los integrantes del panel son tan apasionados. Para don Antonio y para mí, hablar de las MIPYMES es un tema central para el desarrollo de la República Dominicana. Por eso nos acompaña en el día de hoy Henry Ebrard, asesor económico de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Santo Domingo, y también Ramón Báez, de la Federación de Asociaciones Industriales, así como Manuel Ortiz, de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias Carolina. La verdad es que el tema empresarial y sobre todo el tema de la micro y pequeña empresa, que son el 98% del tejido empresarial dominicano, son las que crean prácticamente el 50% o el 40% específicamente de los empleos en República Dominicana y tienen un aporte al PIB bastante elevado también. Es el principal motor de nuestra economía, sin embargo, son el sector más frágil en términos de sobrevivencia y mortalidad. Las estadísticas reportan que cerca de la tercera parte, de la 3/3 parte, es decir, el 75% de estas pequeñas y medianas empresas solo sobreviven entre 4 y 5 años. Entonces, impactando negativamente al empleo y a la movilidad social del dominicano. Hoy con ustedes queremos tratar cómo es que vamos a revertir esta situación. Señor Ortiz, su sector, por favor. Bueno, muchas gracias primeramente por invitarnos a este tan exquisito programa en voz alta. Tendremos la oportunidad de hablar ahora con todo el poder, ¿verdad? Que nos transfieren esos cerca de 2 millones de dominicanos que viven de la micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Fíjense, los sectores que nosotros representamos, porque recuérdense que FENACER es una entidad multisectorial, está grandemente afectado por varios aspectos de inseguridad que hay actualmente y que son amenazas que nosotros tenemos diariamente. Por ejemplo, en primer lugar está la inseguridad ciudadana. Ustedes saben que el microcomerciante básicamente se levanta bien temprano en la mañana a abrir sus negocios, ya sea un colmado, una ferretería, un salón de belleza, etc. Sin embargo, tú no sabes si al momento de tú abrir tus puertas vas a recibir un problema de inseguridad. Es un sector muy vulnerable ante la criminalidad. Pero no solamente está la inseguridad ciudadana, también está la inseguridad jurídica. Ustedes vieron recientemente qué le pasó a un negocio en la 27 de febrero, que fueron las autoridades, entre paréntesis falsas,
hacerle incautaciones a su negocio. Pero también está la inseguridad social. ¿A qué se refiere usted con inseguridad social? La inseguridad social simplemente es que las microempresas y las pequeñas, mucho pequeñas, no tienen seguro médico, no tienen seguro de vida ni jubilación. Son informales. Ni ellos, ni sus familiares, ni sus dependientes. Entonces ese es un problema también muy serio que está afectando. Es decir, que nosotros desde que comenzamos en la mañana tenemos mucho riesgo y es parte fundamental de lo que nosotros queremos atacar, ¿verdad? En la federación hicimos un manifiesto ahora en el 14º aniversario de la federación, donde nosotros hicimos públicamente cuáles son los problemas que nos afectan. Y ahora venimos con un aspecto también muy fundamental, y es que hay amenazas de impuestos y amenazas de que si tú no pagas te cerramos, etc. Entonces, hay varios aspectos que nosotros queremos manejar en cuanto a lo que se refiere la seguridad alimentaria también. Esto que usted menciona de las amenazas desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder, me recuerda a un tema importante que don Antonio y la asociación que preside pusieron sobre el tapete en su momento cuando se compuso el Consejo Nacional de la Competitividad, dejando fuera de esa integración a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es que hay una debilidad institucional estatal, señor Ebrard, relegando a un segundo plano a esta parte mayoritaria de los empresarios de la República Dominicana. Sí, mira, yo creo que ahí lo que es importante que efectivamente podamos reconocer la relevancia y la importancia que tiene este sector, no solamente por las cifras de hoy, sino por las cifras de mañana. Es impensable lograr la transformación económica y social del país, lograr transformar este crecimiento económico que está a nivel macro para poder convertirlo en mejor bienestar para la mayoría de la población, solamente se va a lograr si tenemos una forma de crecimiento más incluyente. Eso quiere decir que efectivamente las micro, pequeñas y medianas empresas puedan tener una mejor participación en todo eso. Y eso empieza efectivamente por ver cómo podemos, desde las instancias del Estado, ayudar a esta inclusión. O sea, cómo vamos a ayudar a formalizar, no amenazando, no castigando, sino ver cómo facilitamos. Porque si el costo de incluirse, si el costo de formalizarse, si el costo de cumplimiento es mayor que los beneficios que yo tengo al realizar mi negocio, o bien va a desaparecer el negocio, o bien va a subsistir o tratar de subsistir el negocio en el sector informal, y ambas cosas son profundamente negativas para el desarrollo del país. Por eso, Henry, desde la asociación hemos venido abogando porque en una gran reforma fiscal que hemos estado promoviendo desde nuestra Asociación de Empresas Industriales Herrera, se le dé un tratamiento especial a la micro y pequeña y mediana empresa, tanto en términos impositivos como en términos de simplificación de un régimen tributario, para que estas empresas puedan ayudar a la creación de empleo y así generar mayor movilidad social. En el sector que usted representa, Ramón Porfirio, que es el sector industrial, ¿no? Asociación de Empresas Industriales, FAE, ¿qué impacto tienen todos estos elementos, si se quiere, de retranca y negativo que tienen que enfrentar este sector de las micro y pequeñas empresas? Bueno, primero darle las gracias a ustedes por habernos invitado a este panel. Mira, el sector que nosotros trabajamos, que es la parte que son las asociaciones industriales, nuestros miembros son asociaciones de la parte MIPYME o MIPYMI, que se llama Micro, Pequeña y Mediana Industria, MIPYMI, y solamente del sector industrial.
El sector industrial es el sector productivo. El sector industrial es el sector que tiene mayor potencial de creación de empleo. De hecho, es uno de los mayores creadores de empleo en la República Dominicana. Y son de los que mejores tributan también. Mira, hacer una industria que nace, cuando vamos a los micros, nace en la casa de manera artesanal. Si es un zapatero, haciendo zapatos. Si es una parte alimentaria o del área de la industria de la harina, nació haciendo pastelitos, haciendo yaniqueque en una casa. O envasando champú en la casa. O envasado casa. champú, esa es otra parte de la industria química. Entonces, mucha de la industria nace de manera artesanal, sin mucha sofisticación de sus fundadores. Bueno, un miembro prominente de nuestra asociación nació en un garage que fue el Adobón. Bueno, y ahí los tú lo ves. morenos cuentan orgullosamente esa historia. Y miren lo que es el Adobón hoy. Entonces, cuando tú no tienes mecanismos que te facilitan el crecimiento y lo que tienes es una cantidad de normas y regulaciones que lo que te la ponen es en China realmente, literalmente te la ponen en China para tú lograr lo que tú necesitas para formalizarte. Y una vez te formalizan, te meten instantáneamente te viene una carga laboral extra, una carga fiscal, una carga administrativa y de cumplimiento. Que, si como eres una microempresa que estás evolucionando a ser una pequeña empresa, normalmente el dueño o los dueños son pitcher, catcher, primera y segunda. Entonces tienen que hacer todos los trabajos y no tienen quien se preocupe de llevar la contabilidad, de hacer el cumplimiento fiscal. Es tan complicado llevarlo que necesariamente tienen que pagar contadores. Correcto, pero tan delicado equivocarse. Cuando tú estás arrancando y tú no tienes quizás el nivel de sofisticación porque tú fuiste un empleado que sacaste tus prestaciones y pusiste un pequeñito negocio, una pequeña producción porque ya tu mujer la estaba, que eso es lo que pasa mucho, ya tu mujer la arrancó, entonces tú le metes las prestaciones y la ayuda y arrancan como unidad familiar. La pequeña industria viene normalmente del entorno familiar. Cuando una pequeña industria nace, una familia completa está produciendo y son productivos. Cuando una pequeña industria muere no solamente el negocio, sino muere normalmente mucho del entorno familiar y viene una serie de problemas. Entonces, nosotros como federación, nosotros como asociaciones de industriales, como lo es la Asociación de Herrera, tenemos una responsabilidad de tratar de orientar a toda nuestra membresía a tratar de sobrevivir y llevar lo mejor posible todas esas trabas que desde el Estado, desde un Estado que piensa que todo el mundo es organizado, que todo el mundo tiene un contable, que todo el mundo fue a la universidad, porque tienen 800 leyes para el mismo tema. Desorden institucional. Correcto. Entonces, que donde las reglas del juego te cambian todos los días y si tú no estás viendo la televisión por la mañana, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, tratar de orientar a esos sectores, a esos productores, para que puedan echar para adelante. Sí, tenemos muchas trabas burocráticas. A nosotros nos gusta decirle la burocracia dominicana es sumamente eficiente en ser burocracia. Entonces, nuestro sector tiene muchas trabas, pero también tiene muchas oportunidades porque hay mucho por hacer todavía. Claro. Si nos facilitan la vida, no es que nos den nada, lo que nosotros queremos es que nos hagan la vida más sencilla, más simple. Para eso se necesita el apoyo de las autoridades. Y nos vamos a ir ahora a una pausa, pero yo creo que es importante destacar que aquí estamos abogando por el bienestar de las micro, pequeñas y medianas empresas, sentados en la mesa con grandes empresarios, con grandes federaciones y con grandes asociaciones. Es decir, todo el sector empresarial entiende, desde los grandes hasta los más pequeños, que esto es esencial para la República Dominicana. Lo estamos debatiendo en voz alta. Debatiendo en voz alta para que quede sobre el tapete y quede claro. Vamos a ver los puntos específicos de esos beneficios tras la pausa. Dame cariño,
dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene Lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Estamos de vuelta y como en otras ocasiones he dicho o he hecho referencia, no sé si el manual de conducción de programas prevé algo como esto, pero a la persona que siempre me acompaña aquí en los programas, yo que no soy tan versada en materia empresarial, le tenía una pregunta muy importante, don Antonio. Cuando abogaba usted por la inclusión del tema de las pequeñas, micro y medianas empresas en el Consejo Nacional de Competitividad, ¿lo hacía porque entiende que las grandes empresas pueden ser impulsadas, como grandes empresas como la suya y como los integrantes de su asociación, producto de esa integración, o lo hacía porque entendía que podía beneficiar a esas micro y pequeñas empresas esa inclusión en ese consejo? Es decir, ¿cuáles serían los resultados directos por los que usted quiso velar abogando por esos resultados? Bueno, lo que pasa es que esta es una economía de mercado. Entonces, en una economía de mercado, cuando existe, como es el caso, una concentración tan alta de los mercados, inclusive muchos oligopolios, muchos monopolios que están prohibidos por la Constitución. Entonces es una gran retranca para este 98% de los sectores micro y pequeños empresarios que no forman monopolio ni están en capacidad de formar ningún tipo de oligopolio. Eso lo hace una minoría del alto sector empresarial. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma un consejo de competitividad y se niega la participación, se le prohíbe la participación al 98% del sector empresarial? Entonces, en la práctica no estamos asumiendo verdaderas políticas públicas para desarrollar este sector. O sea, esto no es un tema de los industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Es un tema país. Esto es un tema país. Esto es un tema país. Es por la economía nacional. Lo Claro. que podemos lograr colocando a las pequeñas empresas y medianas y microempresas en ese consejo es una participación pro país, no una participación pro grande empresariado. Pero es que eso yo creo que es una perfecta ilustración de la ceguera que parece haber en ciertos grupos. Fin de cuentas, mira, si yo soy empresario, a mí lo que me interesa es que dentro de 5, 10, 15, 20 años el ambiente siga siendo propicio para mi empresa. Y para el crecimiento de tu empresa. Y para el crecimiento de mi empresa. Entonces, la mejor manera hoy en día en este mundo tan competitivo, yo necesito, aún siendo una gran empresa, poder desarrollar, ¿por qué no?, pequeñas empresas que van a ser mis excelentes proveedores. Eso le conviene. Encadenamiento productivo entre la grande, pequeña y micro. Esos encadenamientos productivos. Cuando una empresa de zona franca en sus empaques utiliza unas etiquetas que se han podido producir fuera de las zonas francas, ahí el país avanza. Entonces, no solamente la pequeña empresa, porque obviamente tiene un excelente cliente, que es la empresa de zona franca, pero la misma empresa de zona franca también gana. Ahí gana todo el mundo. Gana el país, gana la empresa grande y gana la empresa pequeña. Y gana, en fin de cuentas, el ciudadano, porque hay otra realidad. La falta de competencia que viene porque terminamos concentrando todos los negocios en muy pocas empresas muy grandes, sin dar la posibilidad de que las pequeñas se puedan desarrollar, hace que efectivamente los precios terminan siendo mayores, más altos de donde deberán de estar. Si vemos los estudios que publica el Banco Central, nos podemos dar cuenta que, en fin de cuentas, hoy en día
lo que se produce en el país es mucho más costoso, tiene precio muy superior a los que tenía, por ejemplo, antes de la crisis bancaria. Y eso es parte de este problema de no permitir o de no apoyar a que puedan nacer hoy en día esas pequeñas empresas. Lo que fue el caso de helados Bon, lo que necesitamos es que los helados Bon de hace 15 o 20 años hay que dejarlos nacer. Y necesitan ese gatear para después caminar y después andar. Señor Ortiz, para fortalecer esa posición suya, yo quiero decirle que MIPYMES estamos muy preocupados porque se desconocen flagrantemente algunas leyes. Por ejemplo, la ley 01-06 que crea el Consejo Nacional de Competitividad manda tácitamente a que esté representado el sector. Lo que decía usted en aquella denuncia. Claro. Sin embargo, en este momento no está representado. Yo tengo entendido que se hizo una reclamación y que ese olvido se va a resolver. Ahora los que están formando ese consejo fueron los mismos que formaron la mesa de competitividad y en 3 años no hicieron nada. Lo que hicieron fue cambiarle el nombre por Consejo de Competitividad. Yo también quiero agregar algo, pero permítame concluir esta partecita. También la ley 488-08, ¿verdad? Que también es violentada cuando se hacen cálculos de salariales sin considerar la clasificación empresarial. Entonces, todos esos desconocimientos nos ponen a nosotros mosca, porque nos dicen, ojo, hay un problema que se está avecinando. Entonces, tenemos que proteger esa seguridad micro, jurídica pequeña porque no se cumplen las leyes. y mediana empresa, hay que protegerla. Un país que la micro, pequeña y mediana empresa no esté funcionando bien, el país anda mal. Así es. Señor Báez, me señalaba anteriormente acerca de la importancia, señalaba uno de los panelistas acerca de la importancia en términos tributarios de la micro, pequeña y mediana empresa. Hablábamos de la necesidad de un trato diferenciado que mencionaba don Antonio en materia impositiva. Es decir, una propuesta de nuestra asociación. Claro, una propuesta de que el que empiece pueda tener alguna consideración por parte del fisco para que pueda avanzar y generar riquezas. ¿Es que el Estado, tratando a todos por igual en términos empresariales, a los grandes, a los pequeños y a los medianos, comete una injusticia aún en ese trato igualitario? ¿Es que para que sea justo el trato, ese trato tiene que ser diferenciado por parte del gobierno? No, mira, lo primero es que el trato diferenciado está en la ley 488-08. Esa es la ley que dice muchas cosas que tienen que suceder con las micro, pequeñas y medianas empresas y no suceden y no se hacen. Entonces, con el tiempo van sucediendo cosas, como él indica, que es, por ejemplo, el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario ignora la clasificación de la MIPYME, sube el salario mínimo menor de una forma que casi ninguna empresa puede llegar. ¿Y qué está pasando? Fomentando la informalidad, porque hay una serie de consecuencias. Si yo no puedo pagar, yo entonces dejo a mi empleado afuera, y como se queda afuera porque no puedo pagar, ese empleado no tiene seguridad social. Pero si tú me pones el salario mínimo menor en mi categoría de microempresa, yo puedo llegar a los 9,000 pesos de salario mínimo, y ya ese empleado yo lo puedo emplear, lo puedo formalizar, le puedo darle su seguro familiar de salud, que vale más que 9,000 pesos. O sea, yo le estoy duplicando el salario al empleado que yo lo meto en la seguridad, en el seguro familiar de salud. Con respecto a lo de competitividad, nosotros tenemos una posición que la circulamos dentro del sector, y es que el decreto 370-15 que crea la mesa de las micro, pequeñas y medianas empresas designa o reafirma el liderazgo del sector en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ese decreto no fue derogado. No, ese decreto está vigente. Inclusive, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad tiene una silla en
en esa mesa. Entonces, nosotros, el trabajo que se está haciendo desde el Viceministerio de MIPYMES es un trabajo excelente. Queremos que ellos sigan, como dice la ley de reorganización que reorganizó el ministerio, por eso le cambiaron el nombre a MIPYME, lo importantizó al sector. Pero si no hace que se cumpla la ley. Entonces, estamos tratando de que ellos se empoderen, que el ministro de Industria, Comercio y MIPYME se empodere y haga cumplir su ley. Bueno, es que no es que se empodere, perdón que te interrumpa, no es que se empodere, ellos están para eso. La ley está ahí y la agencia que tiene que hacer cumplir esa ley es el ministerio. El Ministerio de Industria y Comercio. Claro. Nosotros entendemos que una cosa no elimina la otra. O sea, nosotros en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME lo vemos fabuloso esos reglamentos y esas mesas. Es más, hay que fortalecerla con otras mesas, por ejemplo, de la seguridad alimentaria. Ahora, hay que mantener en el Consejo Nacional de Competitividad las MIPYMES ahí, porque hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, nosotros no somos 10 millones de consumidores. República Dominicana ha hecho acuerdos que suma a cerca de 800,000 consumidores, porque forma parte del EPA, del DR-CAFTA y del CARICOM. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? 1.000 millones de consumidores más. 1.000 millones de consumidores. Entonces, ¿qué vamos a hacer para los turistas con que esos vienen, consumidores? 6 millones de turistas. Lo vamos a obviar. Es la microempresa lo que te va a dar la oportunidad de poder competir y de poder hacer suplir las demandas de eso. Si no, vamos a seguir siempre en el mismo esquema de una balanza comercial deficiente. Señores, yo no sé ustedes, pero en este panel en el que conversamos con 4 expertos, incluido don Antonio, sobre el tema empresarial y cómo desarrollar el país a través de las empresas y la productividad, yo creo que ha quedado claro la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, los problemas que enfrentan, el tema recurrente de cada programa, el problema del incumplimiento de la ley o la falta de respeto a la ley. Parece que tenemos suficientes leyes y leyes adecuadas y sin embargo una ausencia de voluntad política para hacerlas, materializarlas, ¿no? Hacerlas realidad. El esquema institucional, como es transversal a todos los problemas de este Exactamente. país. Hemos hablado un sinnúmero de problemas cada semana con ustedes y parece ser que ese es el ingrediente principal, la condición sine qua non para que las cosas no avancen. Vamos a una pausa porque cuando regresemos queremos hablar con nuestros invitados y con don Antonio también acerca de qué soluciones, qué propuestas podemos presentarles al país para que por fin, señores, el tema de la micro, mediana y pequeña empresa vea la luz. Tras la pausa. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y compañía SRL. Estamos de vuelta hablando de micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana en el bloque, señores, de las propuestas con nuestros panelistas del día de hoy. Por eso queremos preguntarle en primer lugar, señor Ebrard, ¿cuáles serían las propuestas más trascendentales, brevemente, que entiende usted podrían impulsar a este tipo de empresas en la República Dominicana? Bueno, para mí, de manera muy concreta, tres aspectos. En la parte tributaria tiene que haber un auténtico régimen diferenciado y ahí yo creo que una tasa de un 10% de impuestos sobre la renta para las pequeñas empresas me parece atinado. Es lo que estamos planteando desde la asociación. Segundo tema, que no es menos importante, el tema del acceso al financiamiento. Tiene que haber mecanismo de otorgamiento de garantías
porque eso tiene un efecto multiplicador y es mucho más barato. Eso permitiría entonces a muchas empresas que no tienen acceso al financiamiento porque no tienen garantías de poder accesar al financiamiento. Y la tercera cosa, desde el Estado, yo creo que el Estado, que tiene un peso cada vez más importante hoy en día en la economía, compra muchas cosas, bienes y servicios. Es importante que, si bien la ley lo contempla, que se cumple, de que no solamente compre, sino que pague. Porque es una cosa que le estemos comprando a las pequeñas y medianas empresas. Que te paguen a los 6 meses y te quiebren en pequeños negocios. Yo tengo la cuenta por cobrar con el Estado, que tiene una deuda conmigo, pero ya yo tengo que pagar el adelanto del ITEVIS. Tengo que pagar el adelanto, y yo no tengo un mecanismo de compensación. Yo creo que son las cosas que tenemos, que podemos Seguridad de manera social, sencilla. pensiones. No, obviamente, pero hay que dejar Pasivos yo me laborales. concentraría en esos tres temas: tributario, financiero y compras del Estado. Sí, sobre todo cuando hay países, brevemente, hay países en el mundo que tienen empresas con mayor capital o de mayor tamaño que el propio Estado, es decir, que tienen más dinero que el propio Estado en el que están. Sin embargo, ese no es el caso de República Dominicana. Tenemos un Estado que sobrepasa la gran mayoría de las empresas, incluso de las grandes. Y entonces lo que ha pasado es, sobre todo en el tema de las obras de ingeniería y de construcción, de obras públicas, por decirlo de alguna manera, es que nos exceden los dedos de las manos la cantidad de ingenieros, por ejemplo, que hemos conocido se han suicidado producto de las deudas. Es decir, esto lleva a la gente, a las empresas, a un punto de desesperación. Es que es un absurdo que las MIPYMES terminen financiando al Estado. Así es. Señor Ortiz, su propuesta. Bueno, nosotros la simplificaríamos precisamente en lo que es una simplificación del sistema de tributación. Así es. O sea, es demasiado complicado. Entonces, ahí nosotros también planteamos que se haga un monotributo para que el pequeño, básicamente el micro, que es el que más problemas tiene, sepa lo que tiene que pagar, ya sea mensual, anual, lo que sea, y para adelante. Y que también facilite lo que es la formalización de las empresas, porque eso te va a ayudar a lo que es la seguridad social y a otros aspectos. Y a subir la presión tributaria que tanto necesitamos. Son muchas cosas que nosotros pudiéramos decir, pero por el tiempo está, por ejemplo, el caso del ITEVI. Nosotros planteamos que se haga una ampliación de la base impositiva, que se reduzca la tasa, por un lado, o sea, ampliación y reducción, y que al tiempo, para liberar al microcomerciante y pequeño y mediano, tener que estar haciendo cálculos de ITEVI y reporte de ITEVI, que se haga una retención en la fuente, donde las empresas cobran el diferencial y ya le liberan a ese microcomerciante tener que hacer los trámites burocráticos. Esos son aspectos clave que nosotros entendemos que deben de manejar. Ramón, señor Báez. Sí. Bueno, ya me dejaron medio desarmado, pero vamos a ver. Mira, solamente con que se cumplan las leyes existentes que ya están en los libros, solamente con eso nosotros logramos mucho como sector MIPYME. Una ley, la ley de clasificación, que clasifica micro, pequeña y mediana empresa, que le apliquen, que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario lo aplique. Eso va a ayudar a formalizar cualquier cantidad de empleados y eliminar muchísimos problemas que luego tienen las MIPYMES con esos empleados cuando le pasa algo porque no tienen seguro y no tienen una serie de cosas. Eso es lo primero. Y segundo, hay leyes que en el tiempo han expirado. En el caso de nosotros, el sector industrial, la ley que nos rige es la ley de proindustria. Nosotros abogamos porque se vuelva a instaurar la ley de proindustria como fue originalmente, restablecerla a su grandeza original, la ley de proindustria. Y eso va a crear una nueva, un énfasis en el sector industrial, le va a dar un impulso o un relanzamiento, vamos a llamarle, y que los plazos que tenía esa ley, que lo extiendan a 10 años. Señores, ninguna industria invierte para 3 años, para 4 años. Todas las inversiones en los sectores industriales son de 10 a 15 años, porque la maquinaria cuesta. Bueno, señores, hemos hablado de adecuación de la ley, de cumplimiento de la ley que ya tenemos, de un tratamiento tributario diferenciado,
de que el Estado pague los compromisos que asume con las empresas dominicanas, increíble que eso sea uno de los puntos que haya que recordar, de garantizar el acceso al financiamiento, incluso a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que enfrentan mayor dificultad en ese sentido. Pero no nos podemos ir sin su opinión, don Antonio, de qué podemos hacer, una propuesta. Bueno, ya los invitados han hablado de propuestas muy importantes, pero yo quiero puntualizar con lo siguiente. Si el 98% del tejido empresarial son micro, medianos, empresarios, deberían de ser el centro de las políticas públicas para el sector empresarial. Nosotros en esta economía tenemos tantos desafíos, y desafíos que nos vienen dados por la apertura de nuestra economía. Hemos estado diciendo que esta es una de las economías más abiertas. Sin embargo, nuestras pequeñas y medianas empresas, el 98%, tiene poca capacidad para competir en ese mundo global de hoy. No nos hemos preparado como país ni como sectores empresariales para esto. Entonces, nosotros hemos venido desde la asociación abogando por lo que le hemos llamado un nuevo modelo de desarrollo productivo. Y en ese nuevo modelo de desarrollo productivo, las micro y pequeñas empresas son el centro. El centro para desarrollar este país mirando hacia el mediano, corto y hacia el futuro. Si nosotros no hacemos que esas micro pequeñas empresas, a través de políticas públicas, si no hacemos que estas empresas avancen, si las políticas públicas, repito, no son el centro, estas empresas no son el centro, difícilmente podamos salir hacia adelante, difícilmente podemos tener un país competitivo. Muy importante que una gran reforma fiscal que nosotros le hemos llamado revolución fiscal desde la asociación, por la profundidad que nosotros entendemos que tiene que ser esta reforma, centralice la reforma tomando en cuenta este sector. Cuando abogamos por incentivos para el sector micro, MIPYME y mediano, lo hacemos desde la perspectiva de que este es un sector que tiene que crecer, que tiene que fortalecerse. Es el sector que mayor cantidad de empleo crea. Es el sector que posiblemente te pueda dar la posibilidad de crear movilidad social en este país. Entonces, vamos a ponerle atención. Yo creo que no podemos cerrar este segmento de las propuestas sin resaltar algo que ha quedado evidenciado hoy frente a la Cámara y en sus hogares, y para mí que bueno, no tengo la calidad empresarial para hablar de estos temas como lo tienen quienes nos acompañan hoy, es un tema de solidaridad. Estamos hablando con personas que presiden grandes entidades, en algunos casos grandes empresas, grandes federaciones, grandes asociaciones, economistas y expertos que no son pequeños empresarios ni microempresarios. Estamos hablando con personas que abogan por esos micro, pequeños y medianas empresas, porque saben que el país en el que vivimos necesita que quienes tienen más voz y quienes pueden hablar hoy frente a una cámara aboguen por aquellos que no tienen esa oportunidad. Y por eso a todos los panelistas del día de hoy, incluyéndolo a usted, don Antonio, yo se lo agradezco, porque el país en el que yo voy a vivir mañana depende de esa solidaridad. Muchas gracias. Así es, Carolina. Nos vamos a la pausa. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor.
Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. La Fundación Innovati, la idea surge realmente hace varios años. Yo en los años 70 y 80 tenía una institución para que dábamos talleres y conferencias y cursos a empresarios. Entonces, después que yo ocupé la presidencia de Herrera 2 veces, tuve que suspender durante la presidencia mi instituto porque no tenía tiempo de dirigir mi empresa y también dirigir la asociación porque consume mucho tiempo. Entonces yo pensé que en algún momento yo tenía que hacer una fundación. Hice un viaje a Canadá y visité varias incubadoras de negocio y varias universidades y comencé a pulir mejor la idea de la fundación y de la institución. Yo creé la Fundación Innovati junto con mi esposa, que tenía las mismas inquietudes que yo, y decidimos formar la fundación como un instrumento para promover la cultura emprendedora en la sociedad. Nosotros le hacemos ver a la gente de que tiene que tener metas en todas las áreas de su vida. Meta en la familia, meta con los amigos, meta con su parte económica para que se maneje su economía adecuadamente. No que pone un negocio y da la cajita y saca dinero y se lo mete en los bolsillos porque cree que eso es beneficio y quiebre el negocio. Entonces lo enseñamos a crecer como persona. La inmensa mayoría de las personas cree que tienen metas y que están luchando por sus metas. Y lo que el dominicano promedio lo que tiene son sueños, aspiraciones, no son verdaderas metas. Entonces nosotros le creamos un proceso de que le enseñamos a la persona qué son las metas y cómo se desarrolla su vida armónicamente. Y yo creo que la cultura emprendedora debe darse al niño desde el seno maternal, porque eso es algo que se va inculcando en el joven, cuando es niño, cuando es adolescente y cuando ya va a entrar a la universidad. Lo importante es que las personas se den cuenta de que tienen un talento desde nacimiento. Nacieron con una capacidad creativa. Decía Picasso que todos nacemos creativos y pintores, pero la formación, papá y mamá, nos matan esa creatividad. Y eso es cierto, porque a veces papá y mamá nos quieren proteger más de la cuenta. Nos regañan cuando rompemos un carrito que nos compraron. Y resulta que tú no quisiste romper el carro. A ti te intrigaba qué hacía que el carro caminara, corriera. Entonces tú lo desarmabas para ver qué es lo que había adentro que lo hacía correr. Y la innovación se puede producir solamente en 4 áreas. En la creación de un producto nuevo o un servicio nuevo que no existe en la actualidad. O copiar un producto que sí existe o un servicio que sí existe con una modificación, un cambio, una modificación que le dé un valor agregado al producto y lo hace apetecible para el mercado. Esa es una. Segundo, tú puedes innovar en procesos. Tercero, tú puedes innovar en el mercadeo. Y tú puedes innovar en la administración. No existe ninguna otra forma que tú puedas innovar si no caes en una de esas 4. Aquí se le abrieran más las puertas a los emprendedores, que se le diera más oportunidad de que la gente pueda hacer sus sueños realidad, se le den los mecanismos adecuados para poder hacerlo. El país va a crecer como la espuma económicamente. El conocimiento que usted tenga es el 5% del éxito que usted va a alcanzar. La determinación en el trabajo, ese es un 5%.
Y esa pasión que usted le pone a ese negocio, a esa idea, es el otro 5%. El 85% es la actitud. La actitud es importante en lo que tú vayas a hacer en la vida. Cuando tú combinas el interés de la sociedad, la ayuda social, junto con tu interés económico, y haces una armonía. Y esa es como que te crea, como diría algunos, buena vibra, que te crea un mejor bienestar en tu ser, de que tú estás haciendo una obra importante. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y compañía SRL. Como siempre, en Voz Alta les hemos llevado un debate de suma importancia. Hoy hemos estado debatiendo y haciendo propuestas acerca del sector empresarial más importante que tenemos en nuestro país, del sector micro, pequeño y mediana empresa. Carolina. Yo creo que aquí se ha enviado un mensaje importante, como decía anteriormente, de solidaridad, de la importancia del trabajo, de que la renta y el fisco tienen que hacer algún tipo de arreglo proporcional al trabajo y no a la acumulación de riqueza, de la capacidad de sacrificio de ciertos sectores a favor de otros que tienen menos. Y eso, señores, no se nos puede olvidar, porque sin esa solidaridad, sin esa laboriosidad y sin ese trato diferenciado a favor de los que menos pueden, no vamos a hacer país. Nos vemos en el próximo programa.